por eso. Bueno, estamos hablando, justamente vos hablabas de los consensos, Cachi, de la necesidad de lograr estos acuerdos tan importantes dentro del bloque de la Cámara de Diputados. Y yo estaba por preguntarte que tiene un valor simbólico la justicia, reparador de la simbólico, y la necesidad también que el Estado tenga presente a las víctimas de delitos. Y creo que es un rol que tiene que tener el Estado y que no puede eludirlo. Muchas veces las víctimas de delitos se sienten solas, y me parece que esto es lo importante, que el Estado se haga cargo de una responsabilidad y que acompañe tanto en la justicia como en todos los procedimientos que tengan que darse para realmente poder llegar a reparar en forma mucho más organizada lo que tiene que ser una vida mucho más ordenada que tenemos que vivir en una sociedad. Sí, bueno, decíamos, ¿no? En una provincia con cada vez más inseguridad, son más los santafesinos y santafesinas que se ven atravesados por el delito, y por tanto son víctimas. Y más allá del camino que tenemos que recorrer para resolver el problema de la prevención y la punición de aquel que ha violado la norma, es muy importante justamente tener una ley de derechos y garantías de víctimas para sanar y para curar a aquellos que han sufrido por esta, o han pasado por esta situación, entendiendo que, digamos, en la gran mayoría el daño es irreparable, ¿no? Lo charlábamos con Graciela Brondino, con la mamá de Julio Cabal, y Inés. Pero bueno, el Estado justamente tiene la responsabilidad primero de garantizar los derechos humanos de un sector que es vulnerable, ¿no? Como se atienden los derechos humanos del resto de otros sectores, y que no lo venía haciendo. Esta ley nació a partir del Observatorio de Víctimas, que también nació por situaciones que pasaban en la provincia y que no deben suceder más. Justamente fue cuando nosotros denunciamos la existencia de liberación de presos condenados por delitos graves, como la promoción de la prostitución de menores, el abuso sexual, condenados por delitos como homicidio doblemente agravado, que lograron su libertad bajo la excusa del COVID y sin haber notificado a las víctimas para que pudieran oponerse a esas situaciones que podían generar situaciones de revictimización. Entonces, el Estado venía en mora, y esto es lo que pudimos escuchar incluso de los actores propios del Estado, del ámbito de la justicia, del ámbito de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia de la provincia. Y esto es lo que venimos a resolver, ¿no? Dar respuesta a ese sector, a través de una ley que obligue a los funcionarios públicos intervinientes de todos los poderes, incluso los auxiliares, a respetar esos derechos humanos, que tienen que ver con el asesoramiento a las víctimas, la rápida atención desde el momento en que quiere hacer una denuncia o interviene en un proceso, la asistencia del punto de vista jurídico, que no solamente significa el asesoramiento, sino la representación legal. Es muy difícil hacerle entender a una víctima de delito que el Estado le paga un abogado al que está imputado de un delito, y aquel que ha sido víctima del delito, el Estado lo abandone. Y también la asistencia desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Y aquí también me voy a detener en otro de los aspectos que nosotros hemos planteado en la norma, que es tratar de evitar la revictimización y proteger a la víctima. ¿Cómo se evita la revictimización? Bueno, tratando de no, en el proceso, exigirle someterse a situaciones que pueden justamente generar esa revictimización. Por ejemplo, teniendo audiencias con el imputado,
o teniendo que verse obligado en sucesivos actos a tener que encontrarse con situaciones que le vuelvan a recordar esa situación desagradable por la que ha pasado, o también permitiéndole mejorar la calidad de relación con esos procesos. Por ejemplo, esta ley plantea la posibilidad de que la víctima pueda declarar en su domicilio o a través de medios electrónicos, o que en las audiencias, si no afecta el derecho a la defensa del imputado, puedan hacerse las audiencias sin participación del imputado cuando declara a la víctima. Son todas cuestiones que tal vez el que nos escucha le parecen lejanas, pero cuando una persona es atravesada por el delito, se encuentra con este mundo y se encuentra solo y desamparado. Y lo que nosotros justamente estamos dando respuesta es a ese desamparo de una víctima de delito que en la situación en la que estamos, lamentablemente, son cada día más, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros es muy importante esta media sanción, y charlábamos con anterioridad que es necesario el camino del diálogo. El gobernador la semana que viene ha convocado a los distintos presidentes de bloque de la Cámara de Diputados, y bueno, nuestra intención va a ser pedirle que justamente que ponga en el listado de temas a tratar en extraordinarios esta iniciativa, y realmente estamos deseosos y esperanzados Sí, en que justamente en eso, ¿no? Porque termina la sesión ordinaria, esta media sanción queda casi a medio término, porque faltaría la parte de senadores. Si esto no entra en las sesiones extraordinarias, también perdería estado parlamentario, como perdieron estado parlamentario la ley de educación y otras tantas proyectos, la ley de educación sexual integral. Y yo la pregunta que te quiero hacer, no desde la desconfianza, sino, digamos, de conocer también cómo se maneja el Senado. ¿Esto va a poder ser posible si hay una decisión política del gobernador? ¿Lo van a tratar? ¿Vos has tenido contacto con grupos de senadores para llevar adelante este proyecto? sí, bueno, en primer lugar, eh, lo que nosotros vamos a intentar es justamente este camino de un rápido tratamiento en extraordinarias. Pero no queda, digamos, no pierde estado parlamentario. Existe la posibilidad, en el caso de que eso no suceda, que el año que viene pueda tratarse. Ha habido senadores que han participado de las audiencias que hizo el Observatorio de Víctimas. Eh, yo ayer justamente estuve compartiendo con el Senado la Asamblea Legislativa, y estuve charlando con la vicegobernadora sobre la necesidad también de que bueno, ella como representante del Ejecutivo en el Senado pueda tomar el tema. Y realmente estamos esperanzados de que reconstruyamos el diálogo para resolver políticas de Estado. Esto es una política de Estado, y bueno, y de paso quiero aprovechar para agradecer también a mis pares, y agradecerle al presidente de la Cámara, que también fue autor de una iniciativa en este mismo orden. Creo que la solución definitiva a los problemas de seguridad pasa por transitar este camino, ¿no? Esta ley es muy importante desde el punto de vista claramente del tema que trata y cómo lo abordan, pero también es digna de ser destacada en cuanto al proceso de conformación de la decisión, porque participó desde el ministro de Seguridad, Jorge Laña, el secretario de Justicia. Estuvimos dialogando con la Corte, han participado la Asociación de Magistrados, jueces federales, fiscales federales, camaristas de la Cámara Penal Federal, el defensor del pueblo, el defensor adjunto, Jorge Gen, estuvo Jorge Barraguirre, que un enorme agradecimiento también a él, porque
estuvo en cada una de las audiencias, y estuvieron, vuelvo a insistir, todas las asociaciones de víctimas y familiares de víctimas aportando a esta norma. Entonces, creo que ese es el camino. Todos los poderes, todas las instituciones, dando respuesta a una demanda social y prestándole mucha atención a los afectados que son las víctimas de la inseguridad, para buscar, bueno, justamente brindar esas respuestas que hoy lamentablemente la provincia no está dando. Bueno, y dentro de la provincia vos sos un hombre político, sos un hombre que provenís del peronismo y vos hablabas de diálogo. Hay un diálogo en la legislatura y por ahí no hay un diálogo dentro del partido, ¿no? Vos hablaste el otro día de un consenso, de diálogo que vos estás cuestionando que no se están dando. Y sobre todo después de lo que han sido las elecciones. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo lo que estás generando? ¿Cuál es la posibilidad de conformar nuevamente la unidad dentro del peronismo en la provincia de Santa Fe y a partir de qué, ¿no? De la conducción del gobernador, una nueva conducción. Ricardo Olivera ha sido un hombre importante, lo que se ha significado un paso anterior en la unificación del peronismo, pero bueno, son distintas instancias, distintos tiempos y me parece que también tenemos que buscar distintas alternativas, sobre todo en escenarios distintos. Sí, yo, bueno, saliéndonos de este tema que creo que es muy importante, creo que si hay una pata débil de nuestro gobierno es la capacidad de diálogo. Y yo decía que con humildad también, porque creo que cada uno tiene que aportar su pensamiento desde la buena fe, y también asumir una cuota de humildad, pero creo realmente que el gobierno tiene que asumir lo que ha sucedido electoralmente. Perdimos 19 de los 16 de los 19 departamentos, hemos perdido en las 10 ciudades más importantes de la provincia la lista de concejales. Eh, Casi 7 de cada 10 no han acompañado al gobierno, y a una lista donde el gobernador de alguna manera plebiscitó la gestión. En el departamento de la capital, salvo algunas mínimas excepciones, caso de Arroyo Leyes, hemos perdido incluso en las ciudades que se ponían en juego, Recreo, Sauce Viejo y Santa Fe. El resultado ha sido histórico, no por lo bueno, sino todo lo contrario. Entonces me parece que esa circunstancia nos debe hacer reflexionar. Yo creo que hay que construir un diálogo dentro del peronismo y también hacia afuera para resolver temas como los que estábamos charlando, y bueno, pegar un golpe de timón, hacer una rectificación de la hoja de ruta, porque no es cobardía asumir los errores. Y estamos en un momento muy especial, justamente las elecciones de medio término son de alguna manera un momento para, bueno, obtener la ratificación del rumbo que uno le ha impreso a su gobierno, o modificarlo, y creo que el gobierno tiene que modificarlo, retomando una agenda abierta que nos recupere la posibilidad de confiar y de tener esperanza y entusiasmo, que creo que hemos perdido, ¿no? Ese entusiasmo que se había generado hace más de 2 años atrás, y que permitió que el justicialismo volviera a gobernar, ¿no? Y que esas frases, como puede ser despertar al gigante o la paz y el orden, no queden en el eslogan vacío, y trabajemos para construir los resultados necesarios para ir en ese camino, y abordando nuevas problemáticas, ¿no? Yo decía, también vuelvo a insistir, con humildad, pero creo que la educación tiene que ser un eje de gestión. La pandemia ha generado enormes dificultades en materia de educación. No hemos hecho ni siquiera un relevamiento de la situación en la cual estamos desde el punto de vista educativo, para incluso poder encarar el futuro y recuperar el terreno perdido, la necesidad de transformar los planes sociales en trabajo genuino. El trabajo es el ordenador por excelencia de la vida del hombre, y el que genera verdaderamente dignidad. Creo que ahí hay que ponerle énfasis. Y en materia de salud también,
es muy bueno que se hagan reconocimiento a médicos y enfermeras, pero también es muy importante que esos médicos y enfermeras se les garantice sus condiciones laborales y a la vez que aprovechemos esta situación que lamentablemente se ha dado, que es de pandemia, donde hemos expandido el sistema de salud para mejorar la atención primaria de la salud. Vos sabés que yo soy un defensor de salud 24 horas, de la necesidad de garantizarle al vecino la posibilidad de tener acceso a un médico y una enfermera todos los días del año y a toda hora. Digo, son un grupo de iniciativas donde obviamente la conectividad tiene que estar y todos aquellos temas que nos puedan hacer recuperar la iniciativa política y generar nuevamente esa esperanza y ese entusiasmo que habíamos generado y que lamentablemente hemos perdido. Y para mí, creo que ese camino es el camino del diálogo. Por eso yo he estado charlando con el gobierno, he estado charlando también con Olivera en la necesidad de hacer este diagnóstico y hacer las correcciones necesarias. Y creo que fundamentalmente la mayor deficiencia o la pata más débil de nuestro gobierno es el diálogo que hay que reconstruir. Sí, a partir de la autocrítica, creo que la humildad y la autocrítica son elementos fundamentales en la política y sobre todo cuando se trabaja electoralmente. Creo que a pesar que no se puede trabajar en ganadores y perdedores, creo que la sociedad decide y en este caso por ahí hay una opinión de la sociedad y el humor de la sociedad que tiene que ser tenido en cuenta. Oscar Cachi Martínez, te agradezco tu tiempo. Hemos podido completar esta nota que tenemos pautada, y me parece importante este diálogo también de conocer a partir de los medios de comunicación las iniciativas, de cómo vienen trabajando los poderes del Estado, porque la legislatura es uno de los poderes del Estado, y también esto, ¿no? La otra pata que es la justicia, que muchas veces ha sido cuestionada, y me parece que también hay cuestiones para seguir mejorándola. Te agradezco tu tiempo y bueno, quedamos a disposición cuando podamos nuevamente retomar el diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de tu radio. Muchas gracias. Hasta luego.